de que no es que hayan razones que sustentan abrir la temporada antes del cierre o antes de finalizar la pesca exploratoria. El objetivo de la pesca exploratoria es saber dónde estaban los juveniles, no si abríamos o no se abría la temporada. Con esto creo que contesto la segunda pregunta, salvo que alguien tenga una observación de insistencia alrededor de ella, pero claramente no era el propósito de la pesca exploratoria la decisión de abrir la temporada. La tercera pregunta son las acciones realizadas y o previstas para evitar la depredación de la anchoveta tomando en cuenta el alto porcentaje de juveniles. Cuando hablamos de tomando en cuenta el alto porcentaje de juveniles, estaríamos en condiciones de afirmar cuál era el porcentaje alto de juveniles. La pregunta es, esa pregunta, ¿de dónde sale? No tenemos ese alto porcentaje de juveniles en todas las zonas y en toda la actividad de pesca. Al día de hoy tenemos en promedio 14.8% de juveniles en las 745.000 toneladas que se vienen pescando. 14.8% de juveniles es menos de la mitad de lo que el primer ente científico ha dispuesto en su modelo multivariable de simulación que se puede pescar. Por lo tanto, estamos absolutamente en la línea y en la trayectoria de la evolución de la temporada con exactamente los niveles que se estaban planteando tener, con una incidencia de juveniles en términos de captura que es menos de la mitad de lo que el modelo presentaba. ¿Qué quiere decir eso? Que al cierre de la temporada, el día que se dé, nosotros vamos a tener un porcentaje de captura menor que aquel que el modelo nos permitía. Es como decir que el promedio de un viaje de Lima a Ica tuvimos una velocidad de 50 kilómetros cuando el límite máximo era de 100 kilómetros por hora. Eso es lo que estamos haciendo. Conociendo esta realidad, señores, y es importante que todos compartamos esta información, un promedio alrededor de todos los desembarcos de la anchoveta, en todos los puntos de desembarco, con 600 personas fiscalizando milimétricamente una actividad que está por demás supervisada, es la única referencia válida que puede tener el ministerio. Si yo un día voy con un balde frente a Pucusana y saco 10 pescados, 9 son peladilla, no puedo concluir que se está pescando 90% de juveniles sobre 2 millones de cuota, sobre 2 millones de toneladas de cuota. Entonces, yo entiendo la preocupación y la gran entusiasmo alrededor del cuidado de la especie que se puede tener por todos los actores vinculados, pescadores industriales, pescadores artesanales, todas las partes involucradas, pero la realidad es una sola, aquella que se desprende del ejercicio científico y de la evidencia estadística. No podemos pensar que porque en un balde hay 10 sobre 20, tenemos 50% de realidad en todos los desembarcos, milimétricamente fiscalizados todos los días, 24 horas al día, en todos los puntos de desembarco. Y el resultado es 14.8%, que equivale a la mitad de lo que el modelo del primer ente científico que me da esa información nos dice tener. Por lo tanto, saludo la preocupación de algunos sectores, saludo la preocupación de los pescadores, pero tengo que decirles abierta, frontal y transparentemente que es una preocupación que no tiene sustento con la realidad. Pueden haber fotos, no sé cuándo se han tomado esas fotos, pueden haber videos, no sé cuándo se han filmado los videos, pero aun cuando pertenezcan a la segunda temporada, el ejemplo del balde en Pucusana es muy descriptivo. Una foto no hace la captura de toda la faena de pesca acumulada en la segunda temporada. Una foto es simplemente lo que está ocurriendo en determinado momento, en determinado punto del mar peruano. Entonces, por favor, señores, estamos nosotros en el mismo equipo, exactamente en el mismo equipo. Pesca sostenible, pesca responsable, pesca basada en evidencia científica únicamente, no en fotografías que pueden demostrar unas redes
con cierto grupo de peladillas. Tenemos 7,2 millones de toneladas de anchoveta. Tenemos que tener un sentido productivo, responsable y, sobre todo, proyectando una pesca sostenible en el tiempo. La evidencia y los números van a ser expuestas al detalle por mi vicepresidente o por el presidente del IMARPE, por el director científico del IMARPE, con la contundencia científica que estas decisiones merecen, ameritan y además que son la única fuente confiable. No podemos explicar la teoría de la relatividad dibujando el espacio. Tenemos que darle un sustento científico a todas las validaciones. Esa es la tercera pregunta y la voy a contestar. Con la información obtenida en la pesca exploratoria se adoptó el cierre del área. En segundo lugar, se observó claramente que las condiciones eran normales para la continuación de la segunda temporada. Se adoptaron medidas preventivas para el descarte de juveniles y se ha mantenido, como he dicho, un estricto monitoreo y vigilancia con el apoyo del sistema de control satelital. Señores, este control satelital, hoy por hoy, que ya se cambiaron, que ya no hay pérdidas de señales, como el anterior sistema que se tenía, es una evidencia también de monitoreo exacta. No es una aproximación, es un monitoreo exacto. Cuando nosotros vamos a la oficina de monitoreo, tenemos en pantalla el movimiento exacto de todas las embarcaciones pesqueras en tiempo real. Y aquí no hay fotos ni dibujos. Lo único que hay es evidencia científica de lo que está pasando. Ha habido una serie de medidas adicionales de conservación y ordenación, destacándose las siguientes. Como he repetido, una cuota de 2 millones de toneladas que no pasa el 35% de la biomasa, asegurando más de 5 millones en el mar. Solo participan aquellas embarcaciones que cuentan con permiso de pesca vigente y que sean nominadas. Las faenas de pesca se realizan fuera de las 5 millas y para eso el control satelital milimétrico. Debe utilizarse redes de cerco anchovetero con un tamaño mínimo de malla de 13 milímetros. La talla mínima de captura es de 12 centímetros, como se dispone. Se suspenden las zonas de pesca de ocurrencias juveniles si dichos volúmenes pudieran afectar el desarrollo poblacional del recurso, como hemos ya demostrado. Protección de las especies asociadas y dependientes, se establece una tolerancia de hasta 5%, entre otras medidas. ¿Cómo va la cantidad de anchoveta extraída hasta el momento, el porcentaje de juveniles y, sobre todo, señores, la moda? Al 11 de diciembre se registraron 709.000 toneladas, a la fecha ya van 748.000 toneladas en la región norte-centro. El rango de tallas osciló entre 7,5 y 17 centímetros. El número de ejemplares juveniles representa 14,9, al día de hoy representa 14,8, ponderado de la anchoveta capturada. La moda promedio oscila entre 13 y 13,5 centímetros. Con respecto a la cuota de 2 millones, ya vamos 748, el límite que tenemos nosotros es de 11,2 observado en juveniles a nivel de número, 14,9 sobre el 31% que nos permite el modelo. Por lo general, cuando hemos estado viendo cuadros como el siguiente, lamentablemente, y con estos cuadros muchas veces se inicia una línea de información y de comunicación que distorsiona la realidad. Por ejemplo, si ven la flecha, 425 toneladas en determinado punto de desembarque en Huacho el día 9 o 10, de los cuales había 81% de juveniles. Pregunta, que yo saque un balde con 90% de juveniles, ¿significa que toda la pesca tiene 90% de juveniles y que estamos depredando? La respuesta categórica y contundente es no, no significa eso. Lo que significa es que en ese momento, ese minuto, cuando puse el balde y saqué las anchovetas, habían 9 de 10. Si yo saco el promedio ponderado es 14,8%. Y ese es el único dato que me puede señalar si estamos o no pescando
más de la cuenta o depredando el tema. No puede haber otra forma de calcularlo. Por más fotos que nosotros podamos poner o por más videos que podamos poner en redes sociales, no es la forma de calcular si se está depredando o no. La forma de calcularlo es recoger la información estadística en todos los puntos y hacer un promedio de captura de juveniles sobre captura total. Con esto concluyo la primera parte contestando las 4 preguntas que me han hecho llegar. Sin embargo, tenemos una batería de información científica absolutamente clara y contundente que validan el trabajo profesional de ambas instituciones, IMARPE y el Ministerio de la Producción, con un sentido desde este gobierno productivo, responsable y atendiendo las necesidades del sector. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, habiendo concluido el informe brindado por el señor ministro Bruno Yufre de Monteverde, vamos a iniciar la rueda de preguntas por parte de los congresistas presentes. Quienes quieren hacer uso de la palabra, por favor, levanten la mano para tomar nota. Foronda, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Después los invitados. ¿Alguien más? Sergio Dávila. ¿Algún otro congresista? Bueno, entonces tenemos María Elena Foronda, Freddy Sarmiento, Marvin Palma, Edwin Vergara y Sergio Dávila. Empezamos por la congresista María Elena Foronda Farro. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Vuelvo a hacer el saludo al señor ministro y pedirle, por favor, que si bien es cierto, ha sido muy incisivo, muy insistente en señalar que una imagen no puede reflejar una realidad, lo cierto es que también tenemos información reportada por el propio IMARPE desde el inicio de la temporada de pesca a la fecha de porcentajes de juveniles por zonas que están sustentadas técnicamente por el propio Instituto del Mar del Perú. Y esa es la principal preocupación que nos ha llevado a insistir la presencia del ministro en esta comisión. No descartamos los esfuerzos que se hagan por la regulación del sector pesquero, nos parece muy bien, pero lo que no logramos entender a partir de la nueva norma es que anteriormente esta norma, que podía verse coercitiva, por lo menos permitía que aquellas embarcaciones que capturaran juveniles pudieran ser plausibles de una sanción. Ahora pueden tener 30, 40, 50, hasta 100 toneladas de juveniles, llevarlas a la zona de la playa o en la zona de desembarque y no tienen ningún tipo de sanción y de control. ¿Cuál es entonces la regulación para el control en términos de la conservación más allá del cierre de pesca de las zonas donde se han evidenciado la presencia de juveniles, si ese cierre de la zona dura de 3 a 4 días? Yo a mí me gustaría saber cuál es la precisión en términos de temporalidad, que yo no la he escuchado. Porque se dice cuándo inicia la temporada de pesca, pero no se dice cuándo termina. Normalmente es cuando ya se logró llegar al volumen de captura establecida, que en este caso el IMARPE, a través de sus procedimientos científicos, estableció que para esta temporada era de 2 millones de toneladas. Sin embargo, el reporte que habían dado durante el inicio de la temporada de pesca fue la presencia de juveniles y se cerraron por eso algunos sectores. Lo que nos preocupa también, señor ministro, es saber cuál es el porcentaje máximo de juveniles que podrían ser pescados sin poner en riesgo la recuperación del stock. Porque no estamos hablando solamente, y ahí tienen ustedes las fechas, estos no son datos míos, son datos del Instituto del Mar del Perú, y si ustedes, aun cuando no está muy claro, pero se señalan a 90, 70% en zonas en este momento de vegeta, donde se está haciendo desembarque de juveniles. ¿Cuál es ese porcentaje máximo de juveniles que se pueden capturar sin poner en riesgo la recuperación del stock? Porque no son solamente juveniles, estamos también hablando de especies en desove, que es mucho más grave aún
Y ahí tienen ustedes, nosotros somos de Chimbote y esta es la imagen que tenemos. Si usted quiere las fechas precisas, también se las podemos pasar, ministro. Y ahí está el navegador que indica la fecha, la hora y dónde ha sido ubicada esta embarcación y donde se han pescado evidentemente juveniles. La pregunta que tenemos, ministro, es ¿por qué se está haciendo de esta manera? Que no permite tener una idea clara acerca del impacto de la pesca en la fracción juvenil del stock. Nos explicaba el viceministro, y esa fue la pregunta que trasladé al IMARPE en la sesión pasada, que no existía un método en el mundo que permitiera determinar la cantidad de juveniles cuando iniciaba, porque estaban mezclados en el momento de hacer la pesca. Pero si había una tendencia, una proyección de parte del IMARPE, la pregunta es ¿por qué agotar ahora esa pesca de juveniles y poner en riesgo la próxima temporada de pesca? Aun cuando se llega a la estimación de que estaríamos en un porcentaje menor de la cuota asignada. Y eso nos preocupa no solamente por el tema de la conservación del recurso, sino sobre todo por el impacto económico. Y esto no son figuraciones. Usted dice que no se bota nada al mar, y ahí está la prueba. Sí se está botando en este momento juveniles al mar y en varios puntos de captura. Por lo tanto, aun cuando la medida es muy saludable para la regulación en el cierre de algunos puntos de desembarque, lo concreto es que esta práctica depredatoria en ese tamaño se sigue haciendo, y no es solamente anchoveta, estamos hablando también de la merluza y de otras especies que están asociadas a la anchoveta, que es la base de la cadena trófica del resto de recursos hidrobiológicos que estén en el mar. Esa es nuestra preocupación, no es dudar de la calidad técnica del IMARPE ni de la intención política del ministro. Y por eso nos parece la siguiente pregunta, ¿cómo llegar a compatibilizar un proyecto o un proceso de protección de estos ecosistemas para hacer que la pesca sea realmente sostenible y no solamente responder a la presión de un sector para que se inicie la temporada de pesca? Y ahí tienen ustedes también el lugar y la fecha donde se han encontrado esas especies. Usted me dirá, sí, pues, pero eso es una partecita del balde. Pero lo interesante es que eso ha estado sucediendo y es parte de una problemática que a todos nos corresponde resolver. Y finalizo señalando, con el compromiso de seguir conversando, ministro, que sería interesante, hubiera sido interesante que estos sistemas, en cada una de estas embarcaciones hay inspectores. Y he tenido el cuidado de revisar los reportes de algunos procesos de inspección que no reflejan lo que ahí dice. Entonces, ahí hay un déficit en el proceso de inspección y de reporte que los propios inspectores del sector de Produce deberían hacer cuando encuentran este tipo de irregularidades. Y la respuesta que encontramos a eso es que, aun cuando hay un sistema satelital y aun cuando hay una institución como el IMARPE, sería recomendable pensar que el Instituto del Mar del Perú, como el Instituto de la Amazonía Peruana, como las otras instituciones públicas desconcentradas, pudieran depender no directamente del Ministerio de la Producción, porque desde mi punto de vista ahí hay un conflicto de intereses. No pueden ser juez y parte. Deberían ser una entidad independiente del Ministerio de la Producción para que juegue un rol mucho más independiente del que está jugando en este momento y que a la cuota técnica no se le anteponga la cuota política. Ese es el tema de interés. Creo que estamos todos en la misma dirección de poder conservar. Y finalmente, está en debate una resolución ministerial que pone mucho más en riesgo la sostenibilidad al permitir que la pesca de consumo humano directo no ingrese también dentro de las 3 millas. Entonces, ¿la protección de las 5 millas va a ser o no va a ser una realidad para lo que es la pesca artesanal con aparejos de pesca artesanal? Y no que tras la palabra artesanal después metamos embarcaciones que utilizan aparejos de pesca de arrastre y que están destruyendo la base del ecosistema y por lo tanto poniendo en riesgo
la sostenibilidad de este proceso. Son reportes que traemos, los podemos contrastar con ustedes con muchísimo gusto, porque de eso se trata. No es levantar moros con trinchetes, sino tener evidencias científicas. Podemos tener una mesa técnica también con científicos para poder debatir estos datos con muchísimo gusto, señor ministro. Presidente, cuestión previa. Un momento, vamos a poner un poquito de orden, por favor. ¿Ya? Cuestión previa, presidente. Sí, congresista, diga. Sí, presidente, en la sesión anterior yo fui la primera persona vocero para poder indicar que el ministro hoy día estaría aquí. Tal es así que ayer lo he vuelto a comprometer para que él esté aquí en la reunión exponiendo la problemática de la pesca. A pesar de que aquí le voy a mostrar, presidente, a las 16:45 tiene que viajar a Iquitos porque está presidiendo la Comisión de Saramurillo. En todo caso, yo quiero pedirle la excusa necesaria para que el viceministro pueda quedarse a cargo de la respuesta de todas las preguntas, las inquietudes que haya, y él pueda retirarse. Pero previamente decirle a la congresista María Foronda que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, estoy de acuerdo con que respetar las 5 millas, respetar con que no se haga la depredación y aparte de eso respetar los indicadores proyectados y como lo ha dicho el ministro, respetar de 7.5 a 17 centímetros, respetar la moda promedio que oscila entre 13 a 13.5 centímetros, que es lo que exige el IMARPE. Presidente, por lo tanto, pido, por favor, se le haga una excusa al ministro para que pueda abandonar la sala y pueda cumplir con las obligaciones que tiene en el viaje a Iquitos. Congresista Dávila, al iniciar esta sesión, justamente se ha dado cuenta del oficio que ha remitido el señor ministro, dando cuenta de lo que usted ha manifestado, inclusive nos han alcanzado una copia del pasaje que usted nos ha mostrado, y efectivamente acá señala que el ministro debe estar presente en el aeropuerto a las 15:30 y ya son las 15:36. Entonces, en todo caso, yo le dejo la palabra al ministro para ver si va a responder las preguntas o va a esperar que hagan todas las preguntas de los congresistas que se han anotado, o en todo caso va a ceder el uso de palabra a su viceministro. Tiene usted el uso de la palabra, ministro. Gracias, señor presidente. Efectivamente, está hoy, digamos, con el tiempo sumamente ajustado para poder llegar al ministerio. Sin embargo, sabiendo la inquietud de la congresista Foronda, que merece todo mi respeto, voy a proceder a contestar su larga pregunta en todas las partes que pueda y les pido, por favor, que me permitan continuar con la misma solvencia que podría yo dictar en esa respuesta con la palabra del viceministro para yo poder proceder al aeropuerto. Por intermedio suyo, señor presidente, le contesto a la congresista Foronda que si bien hay reportes que puede el IMARPE dar a conocer sobre tallas de captura que se asocian con juveniles, lo complementario y relevante es saber cuáles son las cantidades asociadas a esos reportes. Si no tenemos la cantidad en juego, y voy a insistir con todo el respeto del caso, si estamos hablando de un balde con 10 anchovetas, de las cuales 5 son juveniles, no podemos concluir que se trata del 50% de la temporada. Pueden haber zonas que tienen 90% de captura de juveniles, pero si solamente hay 7 toneladas contra una cuota de 2 millones, es absolutamente inocuo para efectos del promedio total de la temporada. El IMARPE nos está presentando un modelo que proyecta tener 336.000 toneladas de juveniles. Vamos capturando 112.000. Estamos dentro de la proyección científica que respeta el monto que debe haber en volumen en el mar para garantizar el futuro sostenible de la especie. Eso se llama el manejo sostenible responsable con la evidencia científica. Yo no minimizo, simplemente estoy tratando de ejemplificar al máximo lo que estamos tratando de explicar a todos los presentes. No minimizo las fotos ni minimizo los videos. Pueden haber ocurrido, no sé cuándo, pero pueden haber ocurrido perfectamente. Pero aun cuando eso es posible que haya ocurrido en esta segunda temporada, no constituye la regla de la faena de pesca de la segunda temporada de forma agregada en todo el litoral. Nosotros estamos siendo absolutamente conscientes de cómo manejar este tema.
a nivel científico, sustentado en el trabajo profesional de todos los actores. Coincido en que quizá el IMARPE podría ser un ente independiente para no ser juez y parte. Es una excelente evaluación. Para nosotros sería absolutamente transparente tener el reporte de IMARPE sobre la biomasa y tomar las decisiones que estamos tomando sin estar necesariamente vinculados. Hoy por hoy el Ministerio ha recibido a un IMARPE, que es una dependencia, desde, digamos, que hemos empezado la gestión, ha sido así. Yo no puedo cambiar como ministro esa realidad en este momento y lo único que hemos hecho nosotros ha sido tomar una decisión con sustento técnico, científico, absolutamente apolítica. Lo que hemos hecho con un criterio político productivo ha sido introducir una nueva ley de descartes que permite tener un sentido productivo a la pesca peruana. ¿Por qué? Y contestando también la primera pregunta de la señora congresista, ¿por qué estamos teniendo un mecanismo que no sanciona por la captura de bodega, digamos, así esté repleta? Porque la sanción justamente es lo que impide que nosotros podamos cerrar inmediatamente la zona, porque no nos avisan y tiran la pesca al mar. Eso no quiere decir que no hayan sanciones, por favor. Las sanciones son severas, habiendo cerrado la zona y registrando pesca dentro de esa zona cerrada. Por lo tanto, no podemos concluir de que es una norma que no penaliza. Yo quiero a la embarcación pesquera, la quiero de socia mía para que me avise cuando están capturando juveniles. ¿Cuál es el incentivo de que me avise si con una mano le digo avísame y con otra le pego con la multa? Lo que quiero es que me avise en el minuto número 1 para que nadie más pueda pescar. Si nosotros al final del día hacemos nuestras cuentas, solo una embarcación, no 50, no 60, no 100, solo una embarcación pudo pescar juveniles, así sea en 50%, pero nadie más, señores. Ese es el sentido productivo de esa norma que nos ha dado excelentes resultados, porque si observamos las 31 zonas más 7 preventivas que se han cerrado hasta el día de hoy, o sea, 38 zonas cerradas, nadie ha pescado después del cierre. Los cierres se dan científicamente recomendados por 3 o 4 días, que es el tiempo que permite a la anchoveta dispersarse y salir de esa zona. Y si vuelve a ocurrir el evento, la norma está pensada que nos vuelven a avisar y la volvemos a cerrar. Hemos cerrado 38 zonas en total. No tenemos por qué tapar el sol con un dedo en cuanto al ejercicio preventivo. Tengo 38 evidencias en 1 mes y medio de que estamos cuidando la especie. Señores, les pido por favor que me disculpen, me tengo que retirar en este momento, si no, no llego a mi siguiente función como ministro en Sala Murillo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a suspender por breves minutos para el retiro del ministro. Muchas gracias.